Cordial saludo, este es mi video para física electromagnética donde daré una introducción a lo que es el campo eléctrico, intensidad del campo y el flujo eléctrico. También voy a tocar un poquito sobre Gauss. La ley de Gauss especialmente se utiliza para calcular casos de campos eléctricos en casos de alta simetría como un campo eléctrico entre esferas, cilindros o planos infinitos. Esta ley permite simplificar los cálculos y aprovechar la simetría del sistema, como lo vemos en la imagen. Esta es la fórmula de Gauss, ahí la están viendo como tal, lo que significa cada uno de ellos. Voy a avanzar para no demorarnos mucho en este tema. Campo eléctrico es una propiedad asociada a la carga eléctrica que ejerce fuerza sobre otras cargas cercanas. Mediante líneas del campo indican la dirección y la intensidad de la fuerza eléctrica como lo ven en la imagen. Un ejemplo de campo eléctrico, en dado caso que solo sea una carga, en dado caso que sea una carga positiva, las fuerzas van hacia afuera; si es una negativa, las fuerzas van hacia adentro. Lo que están viendo de las flechas que apuntan como tal a cada carga o fuera de cada carga, la positiva, ese sería el campo eléctrico de esa carga hacia afuera, y la negativa sería el campo eléctrico de esa carga hacia adentro. ¿Listo? En dado caso que sea más de una carga, se le considera un campo eléctrico resultante, positivo y negativo. En este caso, vemos que la positiva va hacia afuera cumple el mismo orden y la negativa hacia adentro. Las líneas se unen porque forman un campo resultante. Esta es la fórmula del campo eléctrico, ahí la están viendo. No la voy a explicar tan a detalle, vamos a avanzar en el tema. La intensidad del campo eléctrico en un punto dado se refiere a la magnitud de la fuerza eléctrica que actúa sobre una unidad de carga colocada. ¿Listo? Se representa mediante las líneas, como lo veíamos en el comienzo del campo eléctrico, son esas líneas. Y eso representa la intensidad de cada carga, como lo vemos en la imagen, puede ser mucha, puede ser poca, dependiendo pues la carga. El ejemplo de la intensidad del campo eléctrico sería una carga 1 y una carga 2 con una distancia. La distancia sería lo que referencia a la fuerza o la intensidad en este campo eléctrico. La fórmula de intensidad del campo es la que están viendo en pantalla, no la voy a explicar muy a detalle. Vamos a avanzar en el tema para alcanzar a exponerles todo. El flujo eléctrico es una medida del campo eléctrico que atraviesa una superficie. Ese es el flujo eléctrico. Puede ser una superficie plana, puede que esta superficie pues también tenga diferentes formas. En este caso puede llegar a tener hasta un ángulo, como lo vemos en la parte de la imagen derecha. En otras palabras, el flujo eléctrico nos da una idea de cuántas líneas de campo atraviesan una superficie determinada. El ejemplo de un flujo eléctrico lo están viendo en pantalla, pueden haber estos tipos. Se refiere a un campo que atraviesa un flujo eléctrico, el cual puede tener ángulos y direcciones diferentes. Y esto se hace para calcular el flujo eléctrico entre esas superficies. Esta es la fórmula del flujo eléctrico. Ahí lo están viendo, como tal no voy a especificar mucho el tema. De esta fórmula pueden derivar muchas más fórmulas dependiendo si la superficie cambia o no cambia. Estas son las referencias utilizadas en la exposición. También hace referencias a algunas imágenes que utilicé, conceptos que utilicé e información que saqué de algunas páginas para complementar lo que tengo. Muchas gracias por su atención.